Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La tecnología informática está alterando nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. A lo largo del siglo XX, tres ideologías políticas distintas compitieron por la supremacía mundial: el comunismo, el fascismo y el liberalismo. Avanzando rápidamente hasta finales del siglo XX, el liberalismo, que celebra la democracia, la libre empresa y las libertades individuales, fue el claro ganador. Pero, ¿cómo se las arreglará el sistema liberal democrático de Occidente en el siglo XXI? Es inquietante que sus signos vitales no estén bien, y la culpa es de la revolución de la tecnología de la información. A partir de la década de 1990, podría decirse que la tecnología informática ha transformado nuestro mundo más que cualquier otra fuerza. Sin embargo, a pesar de su enorme impacto, la mayoría de los políticos parecen apenas capaces de comprender esta nueva innovación y son aún menos capaces de controlarla. Basta con pensar en el mundo de las finanzas. Las computadoras ya han hecho que nuestro sistema financiero sea tremendamente complicado, tanto que muy pocos humanos ahora pueden entender cómo funciona. A medida que avance el siglo XXI y avance la inteligencia artificial, es posible que lleguemos a una etapa en la que ningún ser humano pueda entender los datos financieros. Las implicaciones de este escenario para nuestro proceso político son preocupantes. Imagínese un futuro en el que los gobiernos tengan que esperar pacientemente a que los algoritmos les den luz verde a su presupuesto o a sus planes de reforma tributaria. Desafortunadamente, para muchos políticos del siglo XXI, la disrupción tecnológica no ocupa un lugar prioritario en la agenda. Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, ni Donald Trump ni Hillary Clinton discutieron las implicaciones de la automatización en la pérdida de empleos. De hecho, la tecnología disruptiva solo se habló realmente en el contexto del escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. Este muro de silencio está haciendo que muchos votantes pierdan la fe en los gobiernos establecidos. La gente común de las democracias liberales de todo el mundo occidental se siente cada vez más irrelevante en este nuevo y valiente mundo de inteligencia artificial, globalización y aprendizaje automático. Y este miedo a volverse irrelevantes los ha hecho desesperarse por ejercer el poder político que aún les queda, antes de que sea demasiado tarde. ¿No estás convencido? Basta con echar un vistazo a los terremotos políticos de 2016. Tanto el Brexit en el Reino Unido como la elección de Donald Trump en los Estados Unidos contaron con el apoyo de la gente común, preocupada de que el mundo y sus sistemas políticos liberales dominantes los dejaran atrás. A lo largo del siglo XX, a los trabajadores comunes les preocupaba que su trabajo fuera explotado por las élites económicas. Pero hoy en día, las masas tienen más miedo de perder su estatus económico en una economía de alta tecnología, que ya no necesita su mano de obra en absoluto. Los nuevos descubrimientos en el campo de la neurociencia están permitiendo que las computadoras nos quiten el trabajo. Si bien la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la robótica y el aprendizaje automático cambiarán casi todas las líneas de trabajo en el siglo XXI, no podemos predecir cómo será este cambio. ¿Serán irrelevantes desde el punto de vista económico miles de millones de personas en los próximos 20 años, o la automatización generará una prosperidad más amplia y nuevos empleos para todos? Muchos optimistas apuntan a la revolución industrial del siglo XIX, una época en la que estaba muy extendido el temor de que la nueva tecnología de máquinas creara un desempleo masivo. Señalan que, desde el inicio de esa revolución industrial, la nueva tecnología ha creado un nuevo trabajo por cada uno que ha dejado obsoleto. Lamentablemente, hay buenas razones para suponer que, en el siglo XXI, el impacto de la nueva tecnología en el empleo humano será mucho más destructivo. Basta con considerar el hecho de que los humanos poseen dos tipos de habilidades, cognitivas y físicas. En la revolución industrial anterior, los seres humanos experimentaron la competencia de las máquinas, en gran medida en el ámbito de las habilidades puramente físicas. Mientras tanto, nuestras capacidades cognitivas seguían siendo muy superiores a las de las máquinas.
Por lo tanto, incluso cuando la automatización se produjo en los trabajos manuales en la industria y la agricultura, surgieron simultáneamente nuevos trabajos que requerían el tipo de habilidades cognitivas propias de los humanos, como el análisis, la comunicación y el aprendizaje. Sin embargo, en el siglo XXI, las máquinas se están volviendo lo suficientemente inteligentes como para competir también por estos trabajos basados en la cognición. Recientemente, los neurocientíficos han descubierto que muchas de nuestras elecciones, preferencias y emociones no son el resultado de alguna facultad humana mágica, como el libre albedrío. En cambio, la cognición humana proviene de la capacidad de nuestro cerebro para calcular diferentes probabilidades en el espacio de una fracción de segundo. Estas ideas neurocientíficas plantean una pregunta preocupante: ¿la inteligencia artificial eventualmente superará a las personas en profesiones que requieren la intuición humana, como el derecho y la banca? Es muy probable. Los informáticos ahora saben que lo que parecía una intuición humana impenetrable no era más que nuestras redes neuronales que reconocían patrones familiares y hacían cálculos rápidos sobre las probabilidades. Por lo tanto, en el siglo XXI, las computadoras podrían tomar decisiones bancarias sobre si prestar o no dinero a un cliente, así como predecir con precisión si un abogado en un caso judicial está mintiendo o no. En otras palabras, en los próximos años, ni siquiera los trabajos más exigentes desde el punto de vista cognitivo estarán a salvo de la automatización. El debate polarizado sobre la inmigración amenaza con destruir la Unión Europea. El mundo nunca había parecido tan pequeño. El siglo XXI ha marcado el comienzo de cambios inimaginables para nuestros antepasados. Por ejemplo, la globalización ha permitido conocer gente de todo el mundo. Lamentablemente, también ha abierto nuevas oportunidades de conflicto. De hecho, a medida que más personas del mundo cruzan las fronteras en busca de mejores empleos y más seguridad, nuestro deseo de expulsar, confrontar o asimilar a personas ajenas está poniendo a prueba nuestras ideologías políticas e identidades nacionales. Este desafío de la inmigración es particularmente pertinente en Europa. En el siglo XX, la Unión Europea se fundó con la premisa de superar las disparidades culturales entre los ciudadanos de Francia, Alemania y otras naciones europeas. Pero, irónicamente, este proyecto político ahora puede derrumbarse por no tener en cuenta las distinciones culturales entre los ciudadanos europeos y los recién llegados de Oriente Medio y África. Por ejemplo, el creciente número de recién llegados de estas regiones ha provocado amargos debates entre los europeos en relación con las cuestiones de la tolerancia y la identidad. Si bien se acepta en general que los inmigrantes deben intentar asimilarse a la cultura de su país de acogida, hasta dónde debe llegar esta asimilación es un tema polémico. Algunos europeos y grupos políticos sostienen que los recién llegados deben abandonar por completo sus identidades culturales anteriores, incluso sus estilos tradicionales de vestimenta, y sus tabúes con respecto a la comida. Estos europeos sostienen que los inmigrantes que vienen de una cultura que es, por ejemplo, profundamente patriarcal y religiosa, y que entran en una sociedad liberal europea, deberían adoptar las normas feministas y seculares de sus anfitriones. Por el contrario, los europeos partidarios de la inmigración sostienen que, dado que Europa ya es muy diversa, con una amplia gama de valores y hábitos representados entre sus pueblos nativos, es injusto esperar que los inmigrantes asimilen una identidad colectiva abstracta con la que la mayoría de los europeos ni siquiera se identifican. Estos europeos sostienen que no debemos esperar que los inmigrantes musulmanes se conviertan al cristianismo cuando la mayoría de los británicos no asisten a la iglesia ellos mismos. Y se preguntan por qué los inmigrantes del Punjab deberían tener que renunciar al curry tradicional en favor del pescado con patatas fritas, dado que la mayoría de los británicos nativos tienen más probabilidades de encontrarse en una casa de curry los viernes por la noche que en una tienda de pescado y patatas fritas. En última instancia, la cuestión de la asimilación de los inmigrantes está lejos de ser clara. Por lo tanto, la lección para el siglo XXI es que este debate no debe enmarcarse, como suele ocurrir, como una lucha moral entre los anti-inmigracionistas fascistas y los partidarios de la inmigración que promueven el suicidio de la cultura europea. En cambio, la inmigración debe discutirse racionalmente, ya que ambos puntos de vista políticos tienen cierta legitimidad.
Los grupos terroristas como Al-Qaeda son maestros de la manipulación. Nadie juega mejor a los juegos mentales que los terroristas del siglo XXI. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, aproximadamente 50 personas mueren a manos de terroristas en la Unión Europea cada año. En Estados Unidos, mueren unas 10 personas. Ahora consideremos que durante ese tiempo, 80.000 personas en Europa y 40.000 estadounidenses murieron en accidentes de tráfico. Está claro que nuestras carreteras representan un peligro mucho mayor para nuestras vidas que los terroristas. Entonces, ¿por qué la mayoría de los occidentales le tienen más miedo al terrorismo que a conducir? El terrorismo es una estrategia que suelen emplear las partes débiles y desesperadas. Su objetivo es cambiar la situación política sembrando el miedo en los corazones del enemigo en lugar de causar daños materiales, algo que los terroristas no suelen ser lo suficientemente fuertes para hacer. Si bien los terroristas suelen matar a muy pocas personas en general, el siglo XXI nos ha enseñado que sus campañas pueden ser despiadadamente eficaces. Por ejemplo, si bien los ataques del 11 de septiembre de Al-Qaeda mataron a 3.000 estadounidenses y sembraron el terror en las calles de Nueva York, causaron muy poco daño a Estados Unidos como potencia militar. Tras el ataque, Estados Unidos tenía exactamente la misma cantidad de soldados, barcos y tanques que antes, y las carreteras, los sistemas de comunicación y los ferrocarriles del país estaban ilesos. Sin embargo, el enorme impacto audiovisual del derrumbe de las Torres Gemelas bastó para que la nación buscara una represalia masiva. Los terroristas querían provocar una tormenta política y militar en el Medio Oriente, y la consiguieron. Apenas unos días después de los ataques, George W. Bush declaró una guerra contra el terrorismo en Afganistán, cuyas consecuencias siguen repercutiendo en la región en la actualidad. Entonces, ¿cómo logró este débil grupo de terroristas, con pocos recursos militares a su disposición, manipular a la mayor potencia del mundo para que tomara represalias tan desproporcionadas? Para responder a esta pregunta, es útil pensar en los grupos terroristas como Al-Qaeda como una mosca que zumba alrededor de una tienda de porcelana. Esta mosca quiere romper algo, pero no es lo suficientemente fuerte como para mover una taza de té. Sin embargo, tiene una idea mejor. De pie en esta tienda de porcelana hay un enorme toro, y si la mosca puede zumbarle en la oreja y molestarlo, el toro, en su intento de matar a la mosca, acabará por romperlo todo él mismo. En el caso del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, la mosca extremista islámica tuvo éxito, y la política de los Estados Unidos, impulsada por la ira y el miedo, prácticamente destruyó la tienda de Oriente Medio. Hoy, los fundamentalistas prosperan en medio de la carnicería que ha dejado atrás. ¿La lección para el siglo XXI? Los terroristas ganan cuando los gobiernos poderosos reaccionan de forma exagerada. Los humanos del siglo XXI son mucho más ignorantes de lo que pensamos. Durante siglos, las sociedades liberales han depositado una enorme confianza en la capacidad de los individuos para pensar y actuar racionalmente. De hecho, nuestras sociedades modernas se basan en la creencia de que cada adulto humano es un agente racional e independiente. Por ejemplo, la democracia se basa en la idea de que los votantes sabrán qué es lo mejor. Nuestro sistema de capitalismo de libre mercado se basa en la idea de que los clientes nunca se equivocan. Y nuestro sistema educativo liberal instruye a los alumnos a participar en un pensamiento independiente. Sin embargo, en el siglo XXI, depositar tanta fe en nuestra capacidad de actuar racionalmente es un grave error. ¿Por qué? Porque los humanos modernos, como individuos, saben terriblemente poco sobre cómo funciona realmente el mundo. La gente de la Edad de Piedra sabía cómo cazar, convertir pieles de animales en ropa y encender una fogata. El hombre moderno es mucho menos autosuficiente. El problema es que, aunque necesitamos expertos para cubrir casi todas nuestras necesidades, pensamos falsamente que, a nivel individual, sabemos mucho más que nuestros antepasados de la Edad de Piedra. Por ejemplo, en un experimento, se preguntó a los participantes si entendían cómo funcionan las cremalleras. Aunque la mayoría de los participantes respondieron con confianza que sí, cuando se les pidió que explicaran este conocimiento, se reveló que la mayoría no tenía ni idea de cómo funciona realmente este mecanismo cotidiano.
¿La lección para el siglo XXI? El hombre moderno suele caer presa de lo que los científicos han denominado la ilusión del conocimiento. Es decir, las personas tienden a creer que entienden muchas cosas simplemente porque tratan el conocimiento que poseen otras personas, por ejemplo, cómo funciona una cremallera, como si ellos también lo poseyeran. Las consecuencias de la ilusión del conocimiento son que las personas, como los votantes o los funcionarios del gobierno, no comprenden cuán complejo es realmente el mundo y cuán ignoran esa complejidad. Por lo tanto, vemos a personas que no saben casi nada sobre el campo de la meteorología que proponen políticas sobre el cambio climático, o a políticos que defienden enérgicamente soluciones a los conflictos en Ucrania o Irak, a pesar de que no pueden encontrar estos países en un mapa. Así que la próxima vez que alguien te dé su opinión, profundiza un poco más para averiguar cuánto sabe realmente sobre el tema en cuestión. Puede que te sorprenda. Las escuelas del siglo XXI deben brindar a los estudiantes menos información y más habilidades de pensamiento crítico. Un niño nacido el año en que se escribió tendrá 30 años en 2050 y, con suerte, seguirá vivo en 2100. Pero, ¿qué tipo de educación ayudaría a este niño a prosperar hasta bien entrado el próximo siglo? Para que los niños del siglo XXI prosperen y se conviertan en adultos capaces, necesitamos repensar radicalmente nuestro sistema escolar. En otras palabras, las escuelas que nos han traído hasta aquí no nos llevarán hasta allí. Actualmente, las escuelas tienden a poner demasiado énfasis en abarrotar a sus estudiantes con información. Este enfoque tenía mucho sentido en el siglo XIX, porque la información tendía a ser escasa. Era una época sin periódicos diarios, sin radio, bibliotecas públicas ni televisión. Además, incluso la información que existía estaba sujeta regularmente a censura. En muchos países, había poco material de lectura en circulación, aparte de textos y novelas religiosas. En consecuencia, cuando se introdujo el sistema escolar moderno, centrado en impartir los datos esenciales de la historia, la geografía y la biología, representó una enorme mejora para la mayoría de la gente común. Sin embargo, las condiciones de vida son muy diferentes en el siglo XXI, y nuestros sistemas educativos están ahora irremediablemente anticuados. En el mundo actual, estamos inundados de casi demasiada información y nuestros gobiernos, o la mayoría de ellos, ya no intentan censurarla. Personas de todo el mundo tienen teléfonos inteligentes, y podrían pasarse todo el día leyendo Wikipedia, poniéndose al día con las charlas de TED, y estudiando para cursos en línea si tuvieran el tiempo y el deseo de hacerlo. Hoy en día, el problema del hombre moderno no es la escasez de información sino toda la desinformación que existe ahora. Basta con considerar todas las noticias falsas que muchos de nosotros leemos cada vez que navegamos por nuestras redes sociales. En respuesta a esta sobrecarga de información, las escuelas deberían dejar de introducir aún más datos en las manos de los niños. En cambio, los niños del siglo XXI necesitan que se les enseñe cómo dar sentido a las enormes cantidades de información que los bombardean a diario. Necesitan aprender a distinguir entre la información importante y las noticias irrelevantes o francamente falsas. En el siglo XXI, la información estará siempre a nuestro alcance. Sin embargo, será más difícil encontrar la verdad.